Hola, soy Amparo. Hoy vamos a preparar contramuslos de pollo al horno con champiñones y patatas. Esta deliciosa receta es muy fácil de preparar. Los ingredientes que vamos a emplear son 3 dientes de ajo, una cebolla grande, 3 contramuslos de pollo, 250 gramos de champiñones, 3 patatas o la cantidad que quieras, una cuchara pequeña de orégano, media cucharita de pimentón de las pequeñas, 50 mililitros de vino blanco, sal al gusto y aceite. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para empezar vamos a cortar los ajos por la mitad, para retirarles la parte central. A continuación vamos a cortar el ajo en cuadritos. Pegamos los ajos picados en el mortero. Sobre los ajos vamos a poner sal al gusto, más o menos media cucharadita de pimentón y orégano, más o menos una cucharadita, esto al gusto. Agregamos un poquito de aceite, más o menos una cuchara no muy llena de aceite, y trituramos bien todos los ingredientes. Añadimos 50 mililitros de vino blanco y removemos. Este macerado lo vamos a verter sobre los contramuslos de pollo. Hoy yo lo voy a dejar más o menos unas 3 horas. Pero eso depende del tiempo del que dispongas. Lo tapamos y lo dejamos en la nevera hasta el momento en que vayamos a hornearlo. La cebolla y las patatas las he cortado en rodajas. En una fuente para horno vamos a poner un poco de aceite, más o menos una cucharada de aceite. Añadimos la cebolla y la disponemos sobre toda la superficie de la bandeja. Repartimos la patata sobre la cebolla. Yo las he cortado en rodajas más o menos de medio centímetro. No es conveniente dejarlas demasiado finas porque se pueden desleír. Añadimos sal sobre la patata. Ahora disponemos el pollo sobre la patata. A mitad de tiempo de maceración le he dado la vuelta al pollo. Mientras tanto tenemos el horno precalentando a 180 grados con calor por arriba y abajo. Aclaramos el recipiente con una pequeña cantidad de agua y regamos el contenido del asado. Llevamos la fuente al horno y le dejamos 10 minutos con la temperatura a 180 grados y después bajamos la temperatura a 150 grados durante unos 20 minutos más. Después de media hora sacamos el asado del horno. El tiempo puede variar según el horno. A mí me gusta retirar los trozos de ajo que se han quedado oscuros para que luego no dé un sabor amargo. A continuación damos la vuelta a todo el asado y regamos bien con su propio jugo.
Mientras el asado estaba en el horno, he limpiado los champiñones retirándoles bien la tierra. Ahora los agregamos a la fuente del asado. Llevamos nuevamente al horno durante unos 20 minutos más o menos. Retiramos del horno y con ayuda de una aguja de cocina o un tenedor trinchamos y verificamos que el líquido que salga del pollo sea blanco. Eso nos indica que ya está. En caso de salir de color rojo, quiere decir que la carne todavía no está en su punto, debemos dejarla otro rato más en el horno. Le damos la vuelta a los perniles y los dejamos unos 3 o 5 minutos más en el horno para que la piel se quede bien crujiente. Y listo. Ya tenemos listo nuestro pollo al horno con champiñones y patatas. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, no olvides dejarnos un me gusta y comparte con tus amigos. También nos puedes dejar un comentario. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo.